Saludos y bienvenidos a el segundo episodio de la tercera temporada del Bufete Emanueli, el podcast. Yo soy su moderadora, la licenciada Mónica Camuy Natal, y esto es una serie de episodios semanales todos los jueves a las 5 en vivo y hablamos de distintos temas de interés político, social, etc. Para el día de hoy tenemos un tema sumamente importante, es el tema de la Autoridad de Energía Eléctrica y su proceso de quiebra. Y para eso tenemos al licenciado Emanueli que nos va a estar dando toda la información que necesitamos sobre ello. Sí, gracias Mónica, un placer de estar aquí en este segundo episodio. Es para nosotros siempre bien emocionante compartir con el público los temas bien importantes, particularmente temas que son un poquito difíciles y no hay mucha discusión pública, pero tratamos de discutirlos de la manera más sencilla y más asimilable, y de esa manera mantener informado al pueblo de Puerto Rico sobre trámites que tienen un impacto tremendo en Puerto Rico y en el futuro de Puerto Rico. Tengo que recalcarles que estamos en YouTube, también en Facebook, Instagram y X, así que nos pueden seguir, nos pueden dar like y pueden también seguir este video. Así que vamos a comenzar con el tema. El tema de la Autoridad de Energía Eléctrica, para poder entenderlo y que las personas que nos sintonizan lo puedan entender, quisiera que nos dieras un poquito de trasfondo sobre la autoridad y cómo llegó al proceso de quiebra que tiene hoy. Claro, esa es una historia triste porque la Autoridad de Energía Eléctrica era una de las agencias más prestigiosas de Puerto Rico y que tenía un prestigio a nivel internacional, porque Puerto Rico era una isla que tenía un par de compañías privadas que proveían energía eléctrica, pero la gran mayoría del país estaba sin energía eléctrica. Y se creó la Corporación Pública de la Autoridad de Fuentes Fluviales, y con un esfuerzo bien grande de las personas que trabajaron ahí y del gobierno de Puerto Rico, se empezó a electrificar el país y se logró electrificar a toda la isla de Puerto Rico. Aquí no había o no hay un pedazo de tierra que no esté sin energía eléctrica, y eso fue lo que propició un crecimiento económico durante las décadas de 1950, 60, 70, etcétera. Pero desafortunadamente, Mónica, como pasa aquí en Puerto Rico, la politización destruyó la Autoridad de Energía Eléctrica. La convirtieron en un lugar para darle trabajo a gente que no tenía las cualificaciones. Se desprofesionalizó, es decir, que en vez de tener gente la más cualificada, se dejó trabajando a la gente que generalmente eran personas que estaban en la gerencia y que venían con apadrinamientos de políticos de la legislatura y del ejecutivo, y los sembraban ahí, como se dice, ¿verdad? Las batatas, sembrados, y no tenían la capacidad ni el conocimiento, y fueron llevando a la Autoridad de Energía Eléctrica a una situación en que se abandonó el mantenimiento, se abandonó la construcción, ¿verdad?, de nuevos proyectos, y se empezó a deteriorar toda la infraestructura. Pero también había una agenda detrás, y era tratar de privatizarla. Desde hace muchos años se habla de la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, y la dejaron caer para precisamente decir, mira, esto no funciona, tenemos que privatizarla. Pero el evento definitorio, sin duda, fue cuando vino el huracán Irma y el huracán María, los huracanes Irma y María, que tumbaron la Autoridad de Energía Eléctrica, la derribaron al suelo, y entonces le dieron la oportunidad a los enemigos de la autoridad a privatizarla, y efectivamente la privatizaron. Pero ya, antes de los huracanes, ya había quebrado. Ya se había aprobado la ley promesa. El 3 de julio del 2017 se radicó el caso de título 3. Los huracanes son de septiembre, o sea que unos meses después de haberse radicado el caso de título 3, vinieron los huracanes. Pero la razón principal de la quiebra de la autoridad fue la excesiva politización de la Autoridad de Energía Eléctrica, que hizo que perdiera el norte, que hizo que se convirtiera en un recurso económico de los partidos dominantes, y que eventualmente pues quebraron un monopolio, que es una ironía, un monopolio que tiene control sobre el mercado, quebró. Y eso pues nos ha traído toda esta situación que se agravó con los huracanes, y hasta ahora, después de 7 años de haberse radicado la quiebra, todavía no se ha resuelto el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica. El proceso de quiebra conlleva, ¿verdad?, que hayan deudas. ¿Cuál fue el punto del no retorno? ¿Cuál fue ese punto que marcó el inicio de que definitivamente había una deuda que no podía entonces pagarse? Mira, los bonistas son los acreedores que tienen más peso
en el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica porque tiene un documento que es el documento que hizo que se emitiera la deuda, y ese documento se llama Trust Agreement, y ahí dice cómo es que los bonistas cobran la deuda, que es bien importante cómo es. Ellos cobran lo que sobre después de haberse cubierto las operaciones, el mantenimiento, el sistema de pensiones y los pensionados, y después de eso ellos cobran, y la tarifa se supone que se ajuste para que cubra todas esas partidas. Pero ellos tienen un poder bien grande, que es el que mete mucho miedo, que es el poder de ir al tribunal Sala de San Juan, Tribunal de Primera Instancia Sala de San Juan, tribunal local, y pedirle allí al tribunal que nombre un síndico, que puede ser una persona, pero generalmente son un conjunto de personas, una compañía, que tome control de todas las operaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica y que diga qué se va a hacer en cuanto a la tarifa, que vaya negociado a pedir aumento de la tarifa para poder cubrir todas esas operaciones, sistema de retiro, las pensiones, y entonces ellos poder cobrar sus bonos. Pero tienen alrededor, Mónica, de 9 mil millones de dólares en deuda, por tanto es un acreedor de mucho peso en términos de la cantidad de acreedores que hay. ¿Cómo llegó esta deuda a existir? Quisiera que nos hablaras un poquito más de cómo se fue acumulando poco a poco esta deuda y cuál fue ese punto donde la deuda ya era muy grande, ¿verdad? Como la cifra que nos mencionaste. Sí, aquí hay una situación histórica que es criminal. Digo que es criminal porque la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica en el grueso es una deuda que se emite desde la década de 2010 al 2015 más o menos. En ese periodo de tiempo breve se emite una gran cantidad de deuda. Y se emite deuda para cubrir proyectos que nunca se hicieron. Se supone que la deuda de bonos se haga para la reconstrucción o para las nuevas construcciones, para mejorar la red, para modernizarla. Y los bonistas prestan porque saben que entonces esa utilidad, esa compañía está más robusta para poder prestar un buen servicio y cobrar bien la tarifa. Y eso le conviene a los bonistas. Pero desafortunadamente la autoridad empezó a hacer una serie de proyectos como los 2 gasoductos, que eran 2 tremendos disparates, y gastaron cientos de millones de dólares en esos gasoductos, y se dedicaron a refinanciar la deuda pasada, que eso no implica ningún tipo de inversión en la infraestructura, y para colmo se aprobó hasta un préstamo para bajar artificialmente la tarifa. Es decir, correspondía hacer un aumento de tarifa por la cuestión del incremento de los costos operacionales, y resulta que para que en las elecciones el Partido Nuevo Progresista quedara bien, Jennifer González desde la legislatura aprobó que la autoridad hiciera un préstamo de como 2 mil millones de dólares para tratar de que la factura bajara artificialmente. Todas esas decisiones, que fueron malas decisiones, ocasionaron que llegara el momento en que los ingresos de la tarifa no eran suficientes para pagar los intereses y el principal de esa deuda. Dejaron de pagar el sistema de retiro. El sistema de retiro fue acumulando una deuda, y esa deuda con el sistema de retiro tiene más de 1.000 millones de dólares. Y asimismo, muchos otros acreedores que prestaron servicios a la autoridad no cobraron a tiempo sus créditos hasta que llegó entonces la presentación del título 3, que como cuestión de derecho paraliza todas las gestiones de los acreedores. O sea, la autoridad no paga su deuda desde el 3 de julio del 2017. Y tiene obviamente en perjuicio a todos esos acreedores por razón de que la Junta no ha sabido manejar bien el caso de título 3. Pero el monto más grande de la deuda, que es la de los bonistas, viene por una serie de decisiones equivocadas sobre cómo gastar el dinero para la infraestructura, y por decisiones de necesidad o de mala administración de refinanciar la deuda vieja que ocasionó que en un momento pues ya fuese impagable. Entonces se acumula toda esta deuda, entra entonces la ley promesa, ¿y qué pasa? Bueno, la Junta radica ese título 3. El título 3 es una quiebra. Y se supone que eso sea un respiro para que la autoridad pueda reorganizarse y establecer entonces un plan de pago, que es el famoso plan de ajuste de la deuda. Esa situación todavía no se ha materializado. En marzo de este año se vio un juicio de un plan de ajuste de la deuda que ya no vale nada, porque por manejar las cosas mal también en la administración del caso, la jueza vio todo un juicio que costó cientos de millones de dólares sin duda, y había una decisión pendiente en el primer circuito
que llegó luego en julio, y cuando llegó fue un balde de agua fría para todo el mundo porque implicó que lo que se había trabajado no se podía rescatar. Así que ha habido un trámite en el cual la Junta no ha sabido manejar el proceso, y al no saberlo manejar ha durado demasiado tiempo. Mira, primero hubo un acuerdo con los acreedores de bonos que se llamaba el RSA. Pues el RSA era impagable porque ofrecía demasiado dinero y no se basaba en lo que te mencioné, que era el Trust Agreement. Después vino el plan de ajuste de la deuda, y ese plan no era viable porque también pagaba demasiado en comparación con lo que el pueblo de Puerto Rico puede levantar con la tarifa, puede recoger con lo que paga con la tarifa. Y vino la decisión del circuito y eso se arruinó, porque la decisión del circuito estableció que los bonistas son bonistas asegurados. Así que le levantó la categoría, aumentó la categoría del crédito que tienen los bonistas. Con eso el plan no cuadra. Y ahora mismo están en un proceso de mediación en donde se supone que llega a un acuerdo para establecer si se puede llevar a cabo un plan de ajuste de la deuda que sea consensuado. Pero hasta ahora no ha habido ninguna notificación. Pero para colmo, Mónica, durante este proceso, sabiendo que la autoridad está en quiebra, en vez de bajar los gastos operativos de la autoridad, la Junta los ha aumentado. La Junta contrató a Luma, que hasta ahora le ha costado $1.600 millones al pueblo de Puerto Rico, en todos los honorarios, en los gastos que ha habido que hacer para lograr que ellos entraran a operar el sistema eléctrico. Y también contrataron a Genera, que también ha representado como cerca de 80 o 90 millones de dólares en el proceso de contratación y de operación. Y esos son gastos adicionales. Cuando tú estás en quiebra, cuando tú no tienes suficiente efectivo, tú lo que quieres es bajar los gastos y subir los ingresos. Pues la Junta ha decidido subir los gastos y no está haciendo nada para subir los ingresos, porque Luma no está haciendo las gestiones de cobro, porque el hurto de energía está por las nubes y porque no se ha reconstruido la red, y gran parte de la gente se pasa pensando en irse de la red, desconectarse de la red mediante la energía solar, y mucha gente lo está logrando. El número de personas que se están desconectando o total o parcialmente es grandísimo, es histórico, y eso hace que los ingresos de la autoridad bajen. Así que la gerencia de la Junta en todo esto ha sido contraria al sentido común. Le ha dicho a la autoridad: aumenta los gastos, haz esto, haz lo otro, contrata Luma, contrata Genera, contrata a todos estos consultores, porque la quiebra cuesta muchísimo y la quiebra requiere muchos consultores. Y cuando vamos a ver, todavía después de la ley promesa, después de julio, la Junta no ha podido, julio del 2017, la Junta no ha podido cuadrar ninguno de los presupuestos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Todos han terminado en déficit y no se sabe realmente cuál va a ser el futuro financiero de la Autoridad de Energía Eléctrica si esta situación no se corrige. Hablando de la privatización, como habías mencionado, desde hace unos años ya venían con el tema de la privatización. Había como un tipo de cabildeo, sobre la privatización de algunas áreas de la autoridad. Cuéntanos un poco sobre la privatización. Cuando se hace, ¿verdad? ¿Cuáles son los planteamientos que habían en derecho, a favor y en contra? ¿Y qué sucede una vez se da esa privatización? Bueno, la privatización viene primero como una cuestión ideológica. Viene como parte de la escuela neoliberal que propone que hay que darle todas las ventajas a los ricos y que los ricos van a hacer su actividad económica, van a tener su ganancia, y que eventualmente eso percola, gotea hacia las otras clases medias y pobres del país y hay un crecimiento económico. Eso es falso, eso nunca ha funcionado en ningún país. Entonces la privatización viene a base de esa teoría diciendo hay que darle los bienes públicos a las entidades privadas porque el Estado es ineficiente, el Estado no puede realmente gestionar la cuestión pública, y por eso es que todo esto fracasa. Y esa narrativa fue calando por mucho tiempo hasta que pues llegan los huracanes. Y cuando llegan los huracanes la gente se queda sin luz por tanto tiempo. Demasiado tiempo. Se levanta la animosidad en contra de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero esto ocurre por dos razones. Número uno, por la lentitud de la respuesta de ayuda
del gobierno federal, que eso está documentado, y número 2, porque se había dejado caer el sistema eléctrico de Puerto Rico, se había dilapidado, no se le había dado el mantenimiento, porque precisamente esa es la manera de tú privatizar los bienes públicos. No los atiendas, demonízalos, denígralos ante el pueblo de Puerto Rico, y cuando el pueblo de Puerto Rico esté harto de escuchar cosas de la Autoridad de Energía Eléctrica, pues entonces tú le puedes traer la quimera falsa, ¿verdad?, de que la privatización es buena para el país, y entonces privatiza. Pero la historia ha sido bien clara, cuál ha sido el efecto de esa privatización, y la historia te dice también en otros países que en realidad la privatización lo que conduce es a que un grupo bien pequeño, ¿verdad?, relacionado a la empresa privatizadora, tenga unas ganancias tremendas y que el pueblo se afecte, porque hay una contradicción entre dar energía eléctrica a un país y las ganancias que los accionistas quieren en la gestión. Por tanto, cada vez que una compañía eléctrica vaya a hacer algo, pues resulta que va a pensar, ¿y esto cuánto me va a dejar a mí? Esa es la lógica, todo el tiempo. ¿Cuánto me va a dejar a mí esta gestión? Ah, no me deja mucho, pues yo la pospongo. Yo voy a hacer las que me dejan mucho. Y esa contradicción es la que crea este problema de que Luma siempre tú ves que actúa contrario a lo que se supone que sea, contrario a los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. Y eso no es insalvable. Por eso la privatización es un error histórico que hay que revertir. Y no solamente eso, la privatización que se hizo aquí en Puerto Rico, o sea, eso es, el modelo de la privatización está mal. Pero la que se hizo aquí en Puerto Rico es la peor que se ha hecho en cualquier país. ¿Por qué? Porque Luma viene cuando no existía. Luma no existía. No tenía empleados, no tenía gerencia, no tenía expertise. Y viene aquí a plantarse en Puerto Rico diciendo, yo puedo manejar el sistema eléctrico, pero tú me tienes que pagar todo a mí para que yo aprenda lo que es el sistema eléctrico. Y tuvieron un año y facturaron 162 millones por aprender su negocio. Dime tú, Mónica, tú que has trabajado con la fundación de negocios y todo lo que hay que hacer, cuando tú vas a un lugar y te dicen, no te preocupes, te voy a montar un negocio y te voy a pagar todos tus gastos operacionales. O sea, ¿tú no crees que ese es el negocio más redondo del planeta? O sea, claro, tú no tienes que poner ni un centavo. El que te contrata te pone todo y te enseña, te lleva de la mano y te paga 162 millones. Y para colmo, hicieron eso durante un año y hasta los otros días estaban diciendo, es que nosotros no sabíamos que el problema de la vegetación era tan grande. Nosotros no sabíamos que la red estaba tan mal. O sea, que se botó el dinero en un proceso de privatización que no trajo ningún resultado. Y para colmo se le delegó todas las facultades, todos los poderes del sistema eléctrico de Puerto Rico a una compañía privada que, como dije, tiene un conflicto de intereses entre los accionistas y lo que el pueblo de Puerto Rico se merece. Así que si la privatización es mala, lo que hicieron aquí fue lo peor de lo peor, porque le dieron a Luma todas esas facultades. Luma está por la libre, no tiene supervisión. Fermín Fontanes no supervisa a Luma, y como no supervisa a Luma, pues todos los días es una noticia nueva de las cosas terribles que hace Luma, y ahora genera que cumple un año ahora de estar operando también las plantas. Pues también las historias están, todas las semanas hay una historia de cómo actúa mal ante el pueblo de Puerto Rico, viola la política pública porque está empujando el gas natural cuando se supone que promueva la energía renovable. Vino aquí a decomisar, a sacar de servicio las plantas eléctricas y quiere meter más plantas de gas natural, quiere convertir las plantas normales a plantas de gas natural. O sea, Luma está haciendo todo lo contrario a la política pública y todo lo contrario para lo cual se le contrató. Por eso es que esos contratos, además de que la privatización es mala para el país, trajeron todo lo peor y no van a resolver ningún problema, porque siempre van a estar dando todo lo posible por ganar más dinero ante el pueblo de Puerto Rico. Y esto me parece que abunda el raciocinio un poco de por qué estos contratos son leoninos, ¿no? Me parece que toda Exacto. La ventaja entonces la tiene Luma y Genera y Puerto Rico. Exacto, ese es uno de los fundamentos de por qué los contratos son leoninos, porque tienen todas las facultades a favor de la parte privada. Puerto Rico le pone todo el dinero, o sea, es el sistema que ellos llaman el pass-through, que es que yo lo que tengo que hacer es gastar y pasarte la factura y tú me pagas. Luma no gasta nada. O sea, que si aquí hay un momento en que hay que poner dinero
para hacer una reparación y la autoridad no lo tiene inmediatamente, Luma no lo va a poner y la gente se va a quedar sin la reparación. Si aquí viniera un fenómeno de estos naturales, un huracán, una tormenta, que ocasione un apagón y haga falta unas reparaciones significativas y no haya el dinero para hacerlo, pues mira, nos fastidiamos porque FEMA funciona a base de reembolso y por lo menos hay que poner el 10% y podría ser el 25%, pero si no hay ese 10% o 25%, no se puede reparar. Entonces, como Luma no tiene ningún compromiso con el país y como Luma tiene un contrato que dice que no tienen que pagar nada, pues entonces se cruza de brazos hasta que el pueblo de Puerto Rico consiga el dinero. Y eso es una situación bien difícil porque puede haber unas fallas, ¿verdad?, en términos de la disponibilidad del efectivo y que no se logre entonces reparar. Así que yo creo que el pueblo ha ido poco a poco comprobando que el contrato de privatización de Luma y Genera son malísimos para el país y el pueblo ya adjudicó que esas compañías tienen que irse. Por eso es que la campaña política gira alrededor de Luma, ¿verdad? Claro. Ese es el issue principal, giran alrededor de las propuestas que hay para que Luma o salga o se fiscalice. Hay diferentes propuestas, o que se nombre un SAR que no va a poder hacer nada porque Luma va a decir tú no me mandas a mí, porque el contrato dice que quien único manda a Luma o le puede dar instrucciones es la autoridad de las alianzas público-privadas. O sea, que por todos los lados que tú mires esos contratos, tú ves las desventajas que trae para el pueblo de Puerto Rico y por ende esos contratos no son salvables ni siquiera fiscalizando. Me preguntaban hoy que qué yo creía del nuevo CEO de Genera. Yo, pues miren, más de lo mismo, ese vino a buscar chavos. Las instrucciones de un CEO es cómo maximizar la ganancia de los accionistas. Si el CEO no maximiza la ganancia de los accionistas, lo votan, lo destituyen. Y por eso no hay ninguna esperanza de que cambien el jockey. El problema es el caballo. El problema es la compañía y el contrato. Y eso no se va a resolver de la noche a la mañana a menos que se termine con los contratos. Eso es importante lo que mencionaste, porque en efecto, aunque cambien a la persona, sigue siendo un negocio privado, así que el negocio privado va a intentar generar ingresos y no necesariamente reconstruir el país. Exacto. ¿Qué pasó cuando cuando sacaron Stensby y nombraron a Saca? La gente dijo, no, pues Saca habla español, va a ser más sensible. Bueno, sí, él se va de Mediatur y ya casi no sale, porque cada vez que sale mete la pata, porque no tiene nada que aportar a la discusión sobre cómo mejora el sistema eléctrico de Puerto Rico, porque él tiene que velar por los intereses de Luma. Él no vela por ningún interés. Bueno, cuando el 12 de junio de este año hubo los apagones, que la Autoridad de Energía Eléctrica y el gobernador pidieron una investigación, pues Saca dijo en un programa de televisión, dijo, a mí Josué Colón, el director ejecutivo de la autoridad, no me da órdenes. O sea que no hay ningún tipo de responsabilidad por parte de Luma y de su CEO Saca en relación al expertise, al conocimiento, a la experiencia que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica manejando el sistema eléctrico de Puerto Rico. Y hay un problema ahí, ¿verdad? Porque quien es dueño del sistema eléctrico es la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea, Luma no es dueño de nada. Y la Autoridad de Energía Eléctrica le entregó a Luma el sistema eléctrico. Pero Luma no hace caso a la Autoridad de Energía Eléctrica. Ahí está la figura del mandato. Cuando yo te doy un poder para que tú hagas algo, ese poder tú lo ejecutas conforme a lo que yo quiero. Y yo te doy instrucciones para que tú ejecutes el poder. Si tú no cumples con mis instrucciones, tú estás botado. Yo te saco, tengo poder de sacarte. Y eso es uno de los problemas que tiene ese contrato de Luma, que Luma es agente de la autoridad, sin embargo no sigue ninguna instrucción de la Autoridad de Energía Eléctrica y eso pues viola la ley en cuanto a la ley del mandato que está en el Código Civil y que toda compañía en Puerto Rico, sea Luma o sea Genera, tiene que obedecer. En esa misma línea, ¿dónde queda la Autoridad de Energía Eléctrica? Es decir, ¿cuáles son sus poderes ahora, luego de esa privatización? Bueno, la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica la dejó en un caparazón que no tiene más de 300 empleados y que perdió la facultad de gestionar el sistema eléctrico, todo lo hace Luma, y para colmo perdió la facultad de ir al negociado de energía eléctrica a gestionar los cambios en la tarifa, a gestionar el plan integrado de recursos, que es el plan que se hace sobre qué inversiones se tienen que hacer para mejorar la infraestructura eléctrica. Es un plan a largo plazo y realmente Luma controla todo.
Y eso ha sido terrible para el pueblo de Puerto Rico, porque acuérdate que también están los cerca de 3.000 empleados que se tuvieron que movilizar, teniendo un conocimiento, una experiencia sobre cómo se maneja el sistema eléctrico, se tuvieron que movilizar a las agencias, y tú los ves ahora de choferes, de conserje, guardias, pasando trimmer. O sea que toda esa información, todo ese conocimiento, toda esa experiencia se perdió, porque hay que estar bien claro. A la autoridad la quebraron y la destruyeron los gerentes, los gerenciales, los de la Junta de Gobierno, a los cuadros que dan las órdenes, que no son empleados normales, ¿verdad? Son gente que viene por recomendaciones. La Junta de Gobierno la nombra el gobernador. De 14, 8 los nombra el gobernador. Y esos nombran el director ejecutivo. Y el director ejecutivo, y es un nombramiento político, no hay duda, el director ejecutivo es un nombramiento político. Nombra a sus gerenciales. Y esos son los que toman las decisiones. Los obreros, que son los que movieron a las diferentes áreas del gobierno, estas personas movilizadas, lo que hacían era dar cumplimiento a las órdenes que se le daba por parte de la gerencia. Y esto es para desmentir, ¿verdad? Claramente lo que dicen que es la UTIER la que liquidó o quebró la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso es una falsedad, eso es una mezquindad, porque la UTIER no decidía cuáles eran los planes. La UTIER no emitió deuda. La UTIER no decidió hacer los fallidos gasoductos, el puerto de gas de Guayama y todos esos proyectos que han fracasado. Eso fue la gerencia y las juntas de gobierno nombradas por los gobernadores del Partido Rojo y del Partido Azul. Así que hay que tener bien claro que las personas movilizadas tienen un conocimiento, tienen una experiencia que era bien valiosa para que Luma y Genera pudieran operar, pero ellos decidieron contratar a la gente de afuera. Mónica, Luma gasta $200 millones en un programa de empleados extranjeros que traen de las dos compañías matrices, ACO y Qantas, y eso se le resta entonces al presupuesto de 700 millones. ¿Qué te queda? Si tú gastas 200 millones en la nómina, ¿qué te queda para gestionar y operar el resto? Pues no queda nada. ¿Por qué? Porque lo que quieren es compensar al máximo, tener los mejores salarios de la industria a costa de la tarifa del pueblo de Puerto Rico, a pesar de que esto va a afectar el dinero que es necesario para el mantenimiento que hay que dar a la red de Puerto Rico. Hablando entonces de los empleados de la autoridad como tal, y ya dentro de la reestructuración de la deuda en este proceso, ¿cuáles han sido sus desventajas? ¿Qué ha pasado con esos empleados y cuáles han sido, pues, tal vez las implicaciones en sus pensiones? Mira, esto ha sido bien triste para los trabajadores, porque primero, como mencioné, movilizaron cerca de 3.000 empleados, porque pues tal vez unos cientos de empleados se fueron con Luma y con Genera. Los empleados que se fueron con Luma y Genera perdieron su sistema de retiro, pero los empleados que se fueron para el gobierno están en riesgo de perder su sistema de retiro, porque la Junta de Control Fiscal quiere modificar el sistema de pensiones con el plan de ajuste de la deuda. Ahora mismo hay una pausa porque el plan, como uno dice, ¿verdad?, en broma y en serio, se cocotó. Eso fracasó. Ahora tienen que empezar de nuevo. Pero la Junta quiere perjudicar a los empleados estableciendo un sistema de retiro tipo 401k, que es lo que hizo para los empleados de los maestros del Departamento de Educación, para los jueces y juezas y para los empleados del gobierno central. Así que esa es una de las luchas que están dando tanto la UTIER como el sistema de retiro, oponerse a que haya esas modificaciones. Pero el daño emocional, psicológico que se le causó a los empleados de la autoridad, que de unas posiciones especializadas pasaron a ser choferes, guardias de seguridad, personal de mantenimiento, personal de trimmers, de limpiar los patios, eso es un daño incalculable, porque tú estás denigrando a un empleado que prestó unos servicios, y ellos pues se han mantenido y están disponibles. Muchos de ellos están disponibles para volver si acaso hay que gestionar la Autoridad de Energía Eléctrica otra vez, si hay que cancelar los contratos de Luma y Genera. Pero hasta ahora la situación del sistema de retiro, estamos en una pausa porque el plan de ajuste no va a prosperar. Hay que ver qué hace la Junta. A mi juicio, la Junta tiene que empezar en cero otra vez, y tiene que empezar por las reglas que había, por el Trust Agreement. Es decir, el plan de ajuste va a respetar el Trust Agreement,
y así yo le pago después de cubrir las necesidades del pueblo de Puerto Rico y del sistema de retiro. Entonces yo le pago a los bonistas lo que sobre. Sí sobra, y eso no importa que no sobre, porque en realidad en los casos de quiebra lo que se busca es eliminar la mayor parte de la deuda, si no toda. Y es la única manera que yo veo que se pueda confirmar un plan y que redunde en beneficios para el pueblo de Puerto Rico. La Junta quería confirmar un plan que era buenísimo para los acreedores y malísimo para el pueblo de Puerto Rico. Ese no es el plan que se debe aprobar. Cualquier situación que haya en enero, Mónica, con el asunto de la cancelación de los contratos de Luma y Genera, pues va a implicar que en su momento se tenga que reclutar a un personal que hace falta para manejar la generación y la transmisión y la distribución, pero no necesariamente va a ser un personal, muchas personas, van a ser las personas que hagan falta para completar las plantillas laborales, porque Luma y Genera tienen unos empleados y hay que respetar los derechos y las prerrogativas de esos empleados que están haciendo un trabajo. Que la gerencia lo que quiera es exprimir al pueblo de Puerto Rico y llevarse el máximo de las ganancias. Ese es el sistema, pero los empleados que están ahí no hay que cambiarlo. Esto no es un proceso de vamos a votarte para poder tomar control otra vez de la transmisión, la distribución y la generación. Y quiero que los empleados de Luma y Genera estén tranquilos. Esto no se ha hablado, pero yo me acordé en estos días, mira, este tema ha quedado sin discusión, pero en una transición a la Autoridad de Energía Eléctrica o a cualquier otra compañía pública que se cree, los empleados de Luma y Genera no tienen por qué tener temor, porque sería un contrasentido, sería repetir el mismo error que hizo Fermín Fontanés de que Luma y Genera tuvieran que reclutar desde cero a todos los empleados, y por eso se echaron tanto tiempo. Luma se echó un año contratando a la gente. Y eso no va a pasar. Lo único que se tendría que sustituir en una transición después de la cancelación de esos contratos es la más alta gerencia. Los gerentes se tienen que ir, sin duda, porque son gente que le responde a Luma y Genera. Pero no las personas que hacen el trabajo real, el trabajo físico, clerical allí, porque no hace falta hacer eso. Es innecesario totalmente. Así que es algo que se debe aclarar. Sí, si hay un gobernador que va a cancelar ese contrato, él lo que va es a sustituir la gerencia para que las operaciones no se afecten. Y los empleados de Luma y Genera no tienen que tener miedo de que vayan a ser despedidos, porque sería una catástrofe si se despide a la gente que está haciendo el trabajo ahora, porque hace falta que la continuidad del servicio se mantenga, ¿no? Así que es algo que yo quería aclarar, porque en estos días estaba pensando en ese tema. Eso es una muy buena aclaración, porque yo creo que hay muchos mitos dentro de este tema. ¿Qué pasaría? Y también miedo que ciertas personas han, de manera crítica, ¿verdad?, establecen que si se cancela el contrato, de momento no va a haber más luz. Que si se cancela el contrato, de momento todas estas personas pierden sus derechos laborales. Realmente, en esa transición, ¿qué es lo que pudiera ocurrir? Bueno, la transición requiere primero de voluntad política. Tiene que venir el gobernador y decir, mira, lo siento, estos contratos no van a funcionar, tenemos todas estas fallas documentadas y con este historial no hay ningún tipo de expectativa de que esto mejore. Y como no hay expectativa de que esto mejore, tenemos que entrar en un proceso de transición. Y el proceso de transición tiene dos componentes. Número uno, seguir operando el sistema, y lo dice el contrato. Y número dos, tiene el componente de documentar todas las operaciones, inventariar todos los Standard Operating Procedures para que se sepa cómo es que operan ellos internamente. Se supone que ellos tengan lo que llaman SOPs, ¿verdad?, para todo, que son listas de cotejo de las cosas que hay que hacer, protocolos de los procesos que ellos siguen, las instrucciones de la programación de los softwares que ellos usan, para que eso se pueda documentar, y eso se va a ir intercambiando. La nueva gerencia va a ir familiarizándose con eso y van a poner una fecha, y en esa fecha, por la mañana, entra la nueva gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica, que va a tomar control, entran los empleados de Luma y de Genera, y sale la gerencia, que es la gerencia de ATCO y de Quanta y de Luma, que no tiene ya nada más que ver con el sistema eléctrico. Y aquí no ha pasado nada. El sistema sigue produciendo. Obviamente los que se oponen
al sistema público de energía eléctrica los que son defensores de Luma y Genera, defensores de la privatización, los que tienen parientes en las altas capas gerenciales de esas dos compañías y se benefician de todos esos privilegios, pues te van a decir que aquí se va a caer la luz y que vamos a estar sin luz, etcétera. Y eso es falso, porque todos estos sistemas tienen que operarse responsablemente. Todos estos sistemas están protegidos por las leyes federales de Homeland Security y otras leyes sobre las utilidades. Aquí no se puede jugar con el sistema eléctrico. El que juegue con el sistema eléctrico va a ir preso. Y los ejecutivos de Luma y Genera lo saben. Y por eso es que es cuestión de meramente tener la voluntad. Y con la voluntad se va a ir haciendo todo el resto, porque el propio contrato establece cómo es que se hace ese trámite. Teniendo en cuenta también entonces el proceso legal, ¿verdad? En el foro federal, ¿cómo sabe el futuro energético de Puerto Rico? ¿Qué tiene que pasar o qué debería pasar para que entonces nosotros podamos tener un futuro energético que ahora mismo es demasiado gris? Sí, desafortunadamente, Mónica, sí. Yo lo veo también así, aunque no pierdo la esperanza. Lo veo de esa manera porque, número uno, no hay unas esperanzas de que Luma y Genera enderecen su curso y la situación mejore. Por eso es que yo creo que los contratos hay que cancelarlos. El proceso de transición pues va a tomar un tiempo, sin duda. Eso no se puede decir de otra manera. O sea, esto toma tiempo. Esto no es de la noche a la mañana. Y uno de los procesos más importantes que hay que retomar, quitarle a Luma, es el proceso de los fondos federales y de la reconstrucción. Porque Luma solamente ha gastado el 10% de los proyectos de reconstrucción. Y eso hace que la red siga igualmente mala y que no haya crecimiento ni desarrollo económico, porque si tú gastas el dinero en 10 años, no tiene el mismo impacto que si lo gastas en 2 o en 3. Y en ese sentido, la gestión de Luma ha sido súper deficiente. Ha sido tan deficiente que se supone que en cada proyecto que se haga, la autoridad por conducto de Luma ponga el 10% de la inversión para empezar el proyecto y que Luma le va a reembolsar eso. Pues Josué Colón divulgó en el verano que Luma no ha hecho las gestiones para la devolución de ese depósito que hay que dar para que se empiece la obra, o sea, de ese seed money, ese de dinero inicial, y que la autoridad no ha recibido alrededor de $500 millones que tuvo que poner para que la reconstrucción empezara, y que eso le está ocasionando un déficit de más de $550 millones. Así que Luma no solamente no gasta el dinero, sino cuando tiene que reclamar que FEMA le reembolse, tampoco lo hace. Y yo estaba hablando con unos amigos hoy y yo les decía, es que no le importa. ¿Por qué no le importa? Porque ya Luma le pagó y FEMA le pagó al contratista que ellos seleccionaron. Entonces, si la Autoridad de Energía Eléctrica tiene derecho a que se le devuelva el 10%, a mí no me importa, porque eso no ni me va ni me viene en cuanto a mis ganancias. Luma gestiona a quién va a contratar y contrata a los amigos, los parientes y los dolientes. Así que ya la ganancia se realizó. Si hay que pedirle dinero a FEMA, que lo haga otra persona. Y eso es serio porque es un incumplimiento claro en términos del contrato. Por ese lado, yo creo que es importantísimo saber que una de las gestiones principales es rescatar el proceso de reconstrucción y de fondos federales. El otro tema es que hay que, otra vez, empezar el proceso de reestructuración de la deuda, pero hacerlo bajo los principios del Código de Quiebra y del Trust Agreement, que establece cómo es que se debe pagar. Como mencioné ahorita, el Trust Agreement dice que hay que pagar los gastos operacionales, el mantenimiento, el sistema de retiro y las pensiones. Y si sobra algo, se le paga a los bonistas. Lo que pasa es que la Junta juega para el equipo contrario a Puerto Rico. La Junta está relacionada con todos estos sistemas financieros, instituciones, gente influyente del mundo de las finanzas y de los bonos municipales, y ellos quieren como que ser, ¿verdad?, lo más atentos y condescendientes con los acreedores, y eso nos hace daño porque nos obliga a nosotros a pagar deudas por 35, 40, 50 años. Y como fracasaron ya por tercera vez, porque no conté que antes de la quiebra estaba el acuerdo que había preparado Lisa Donahue de Alex Partners, que la Junta lo rechazó. Al rechazarlo radicó el título 3
llegaron a un RSA, que es un acuerdo para la reestructuración. Eso fracasó. Y el plan de ajuste de la deuda de marzo también fracasó. Así que van 3 fracasos corridos de la Junta de Control Fiscal. Y mientras tanto, la autoridad no puede pedir bonos, no puede refinanciar la deuda, no puede hacer nada. Los acreedores, los suplidores les venden las cosas más caras porque es un quebrado. Cuando tú le vendes a alguien que está quebrado, tú le vendes a unas condiciones mucho más seguras para ti. Términos más cortos de pago, condiciones más onerosas para el quebrado. Y así es que tiene que funcionar la autoridad. Además de eso, le han metido todos estos gastos de Lume Genera, que son ineficiencias tremendas. Así que el proceso de reestructuración es vital, que se pueda enderezar, que se pueda corregir. Y después de eso, yo creo que el otro punto es cómo nos libramos del gas natural, cómo nos libramos del petróleo. Y la única alternativa que tenemos viable es la reconstrucción a base de la energía renovable, no queda de otra. Pero Luma y Genera reman en la dirección contraria, la Junta va en la dirección contraria también, canceló unos contratos de energía renovable, negociado también, y quiere anular la ley 10 del 2024, que es una ley que alivia el mercado de energía renovable, permite mantener los intercambios de crédito por la venta de energía renovable de un prosumer, ¿verdad? De una persona que produce energía renovable en su casa a la Autoridad de Energía Eléctrica. Quieren cambiar eso para que haya más dinero para los acreedores. O sea que todas estas instituciones van en contra de los objetivos de movernos a la energía renovable y jamás vamos a tener entonces energía limpia, confiable y barata, porque el sol es gratis. Y dentro de todo eso, es la única manera de que nos libremos. Y Genera está con todas sus fuerzas tratando de que Puerto Rico se convierta completo a gas natural y quedemos entonces presos de todos esos consorcios que venden gas natural y que están sujetos a los precios del mercado que controlan los conflictos bélicos regionales y la geopolítica del planeta, que está tan complicada. Así que todo está mal, pero se sabe cómo arreglarlo. Y para que eso empiece a arreglarse, yo creo que tiene que haber una voluntad política, Mónica. Y esa voluntad política no la hay porque las personas que están en el gobierno actualmente lo que hacen es favorecer esas políticas. Y si no hay un cambio dramático ahora en enero, pues vamos a seguir en las mismas. Y nunca vamos a poder sacar los pies del plato. Y definitivamente esto es un tema que es muy esencial para las elecciones. Yo creo que para la gente en general es muy esencial saber qué los candidatos o candidatas pues proponen, ¿no? Y qué es lo que están planeando hacer, porque ciertamente todo el mundo está disgustado con este tema. Así que, ¿qué puede hacer el puertorriqueño y puertorriqueña que está cansado y cansada de pagar precios altos, de no tener luz y de básicamente no ver una mejoría en general en el país? ¿Qué se puede hacer sobre este tema? Mira, Mónica, yo pienso que estas elecciones son las elecciones más importantes que Puerto Rico ha tenido en los últimos 50 años, tal vez. ¿Por qué? Porque primero, ha habido un comportamiento electoral súper interesante donde los partidos políticos principales han perdido un apoyo sustancial, dramático, casi cerca del 50%. Y han surgido partidos emergentes, líderes emergentes, que han hecho una exposición bien detallada de las cosas que van a hacer si llegan al poder. O sea, aquí ha habido dos tipos de campaña. La campaña de los partidos tradicionales, que es una campaña de miedo. Mira el cuco, ahí viene el cuco, ahí viene el cuco. Y la campaña de los partidos emergentes, particularmente la Alianza, ¿no? Donde han estado haciendo propuestas específicas. Y tienen la voluntad de imponer esas propuestas específicas. Y durante años han dado la batalla para defender esas propuestas y los partidos principales se han negado a darle paso. Así que hay un comportamiento electoral súper favorecedor de la alianza, hay una campaña de ideas y más que todo estamos en una situación que puede ser de no retorno. ¿Qué significa una situación de no retorno? Que las cosas se pongan tan malas de seguir en ese curso que la gente empiece a abandonar el país masivamente y que nos quedemos sin población. ¿Tú recuerdas aquel sinvergüenza que decía que el sueño de él era tener un Puerto Rico sin puertorriqueños? Pues mira, eso yo creo que es deliberado. Antes yo no lo creía. Hace un par de años atrás yo pensaba que eso era una teoría de conspiración. Pero cuando tú ves todo lo que está ocurriendo en el país y cómo todas esas fichas van engranando, te das cuenta
de que toda la gestión es para favorecer unos sectores minoritarios del capital a costa del resto del pueblo de Puerto Rico. Y por eso creo que en estas elecciones usted tiene que hacer una decisión inteligente, ya no por simpatías tradicionales de la familia o por intereses de mi trabajo en el gobierno. Mire, si usted trabaja en el gobierno y tiene permanencia, usted no lo pueden votar porque usted va a la cabina de votación y vota secretamente por su preferencia, por lo que usted cree que es lo mejor para el país. Y si en Puerto Rico las personas que tienen una dependencia de los líderes políticos de esos dos partidos se dieran cuenta de que han estado perjudicando a Puerto Rico y que Puerto Rico está peor, pues yo creo que Puerto Rico votaría abrumadoramente por la alianza, ¿verdad? Y por el cambio. Pero aún así, aún cuando estas personas mantengan a los partidos tradicionales y voten por los partidos tradicionales, me parece que, por lo que yo he visto en mi familia, que materna, que ha sido una familia popular, de corazón de rollo, desde su infancia, ¿verdad? Porque esto lleva décadas de ir a las concentraciones de cierre de campaña de PPD. Pues todos van a votar por la alianza, hasta los que tienen 89 y 93 años. O sea, yo estoy viendo algo diferente, que nunca había visto. Y me parece a mí que se nos va la vida en este proceso porque tú no ves luz al final del túnel. Mira, tenemos una Junta de Control Fiscal. ¿Qué plantea Jennifer González para luchar contra la Junta de Control Fiscal? ¿Qué plantea Jesús Manuel Ortiz? ¿Qué plantea Javier Jiménez? O sea, los únicos que han dicho estas son las maneras que hay que bregar con la Junta es Ana Irma y Juan Dalmau. Vote por las ideas y vote por la esperanza. Y si no hay un cambio político, Mónica, desafortunadamente hay que seguir dando la batalla. Pero se va a atrasar, se va a perjudicar más la situación económica y social del país. Y puede llegar un momento en que la isla sea inhabitable. O sea, porque no hay condiciones para que la juventud pueda echar raíces aquí, tener su familia y hacer las aportaciones de una vida completa de trabajo y de aportaciones intelectuales para que el país eche para adelante. Y deben entender que esto es un desastre energético, pero es a consecuencia de un desastre político. Así que sí, ¿verdad? De lo que estás diciendo puedo entender que hay cosas que se pueden hacer desde los ciudadanos y las organizaciones cívicas, pero realmente el gobierno juega un rol demasiado importante en este tema. Sí, porque hasta ahora el gobierno ha sido cómplice de la Junta de Control Fiscal. Ha estado de la mano todo el tiempo. Y en las cosas que se ha peleado son cosas marginales, pero le ha permitido que la Junta crezca en su poder. Y eso hay que cambiarlo, porque si no la Junta no se va. Miren, el análisis que yo he hecho sobre cuándo es que se va la Junta, te lo puedo resumir en una palabra. Nunca. La Junta no se va. La Junta hay que sacarla. ¿Por qué? Porque no se van a lograr las metas de la Junta para que se pueda ir. Los 4 presupuestos balanceados consecutivos y el acceso a los mercados a costos razonables. Todavía no ha habido ni un solo presupuesto balanceado. Tuvimos una bonanza de fondos federales. Pandemia, terremotos. La bonanza se está acabando. Ahora viene periodo de decrecimiento económico. Pues no van a haber presupuestos balanceados. Y el otro tema, ¿cuándo es que va a haber acceso a los mercados a costos razonables? Si las casas acreditadoras no quieren bregar con Puerto Rico, no están aquí. O sea, no están haciendo evaluaciones. Y el otro tema, ¿cuándo es que se terminan los casos de título 3? Mientras no se terminen los casos de título 3, la Junta va a seguir gestionándolo. El caso de Detroit, que se confirmó en el 2014, todavía está abierto. Tiene 10 años. El caso de la Autoridad de Energía Eléctrica tiene 7 años ya. Y no se ha confirmado. O sea, yo digo, después de confirmación ha durado 10 años Detroit. Autoridad de Energía Eléctrica lleva 7 años y todavía no se ha confirmado. Así que imagínate, Mónica, ellos van a estar aquí per secula seculorum. Y ese es el problema, que elegir a un gobierno que no tenga una postura firme ante la Junta, pues nos va a someter a que la Junta siga creciendo y llegaremos aquí hasta que tenemos que ir a rendirle pleitesía y esa gente. Porque ellos van a seguir entronizándose, ganando más poder. Y eso no lo podemos permitir porque ya aquí no hay democracia. Esto es primero era una colonia antes de la Junta y ahora colonia más Junta
de 7 miembros no electos que toman todas las decisiones. Eso es insostenible. No se puede hablar de Cuba y de Venezuela si tenemos un país que es una colonia y tiene una junta de control fiscal. Hay que votar en contra de eso. Hay que votar gente que pueda luchar contra esa junta dictatorial y acabar esta dictadura. Ciertamente, y por eso este tema es bien importante que se pueda entender no desde los mitos y desde el miedo, sino desde la información concreta, con una perspectiva legal, pero también social de cuáles son las problemáticas que hemos abordado. Así que gracias al licenciado por esto. Este fue nuestro episodio de hoy. El próximo jueves, también en vivo, todos los jueves a las 5, sintonizado. Gracias, Mónica. Hasta luego.